Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de los materiales aglomerantes en construcción. Eh, Formo parte del grupo uno, Mario Andrés Díaz Gómez. Y bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a entender lo que vendría a ser la definición de los materiales aglomerantes, ya que estas son sustancias que generalmente son un polvo fino, que son mezcladas con agua y forman una pasta capaz de adherir a otros materiales y endurecer al cabo de cierto tiempo. Obviamente es una característica básica es que fraguan, que conlleva que estos se endurezcan, sin la necesidad de calor externo. Esto ocurre mediante reacciones químicas internas del mismo material. En construcción podemos ver que estos aglutinantes se usan para unir elementos áridos y formar morteros o concretos resistentes. Cabe resaltar la diferencia entre los conglomerantes, ya que son estos materiales capaces de adherirse a otros y dar cohesión al conjunto por efectos de la transformación química, obviamente formando estas masas de cohesión como los morteros o argamasas. Mientras que los aglomerantes son estos materiales capaces de unir fragmentos de una o varias sustancias y dar cohesión a un conjunto mediante métodos físicos exclusivamente. Ahora bien, para entender un poco las características, tenemos que entender que los aglomerantes en su mayoría son polvos finamente divididos de origen inorgánico, que al amasarlos con agua ocurre una reacción química de hidratación o carbonatación que convierte la pasta plástica inicial en un sólido resistente. Y entre las cuatro propiedades que podemos entender, podemos comprender, se encuentran la composición química, en la cual suelen contener estos óxidos de calcio como componente principal. Y bueno, se presentan como los óxidos de silicio, alumina, hierro, azufre, según el tipo específico del aglomerante. También tenemos la reacción de fraguado, que todos los aglomerantes experimentan estas reacciones exotérmicas al combinarse con agua y que generan nuevos compuestos cementantes. Por otro lado tenemos la finura y densidad, que son materiales muy finos. Obviamente esta finura influye mucho en la velocidad de reacción y la resistencia. Y bueno, hay que entender que las normas técnicas peruanas especifican cómo deben ser estas finuras a un nivel mínimo. Esta finura y esta composición química determinan en su mayoría la velocidad de fraguado y resistencia que van a alcanzar el material. Y por último tenemos el proceso de fabricación, en el cual si analizamos el cal y el yeso y el cemento, implica que hay un proceso de calcinación de rocas calizas o la deshidratación de rocas a altas temperaturas, seguidas de un molido y adición de agua para que endurezcan. Eso es a nivel general en estos tres elementos. Para entender las propiedades fundamentales de los aglomerantes hay que entender que en sí podemos ver que hay una cohesión, como esta capacidad de mantener unidas las propiedades de las partículas, y esta adhesión como otra capacidad que posee al adherirse a otras superficies. Obviamente todo esto ocurre con este fraguado ya mencionado anteriormente. Los aglomerantes en sí son sustancias que al mezclarse con agua forman una pasta plástica que se endurece con el tiempo para unir otros materiales, creando un material sólido y resistente. Y entre estas propiedades tenemos el tiempo de fraguado, que es este intervalo de tiempo que tarda la pasta en pasar de fluida a rígida. Se distingue, digamos, un fraguado inicial, cuando empieza la rigidez, y un fraguado final, que es cuando endurece completamente. Hay que entender que cada uno de estos materiales tiene tiempos característicos y diferentes. Otra de las propiedades
eh, en sí es la plasticidad y trabajabilidad, que esta mezcla, eh, al ser moldeada y dar una forma durante el estado fresco, posee esta idea de masa que puede ser trabajable. Obviamente esta facilidad de la trabajabilidad del material permite que se pueda manipular y colocar la mezcla. Obviamente depende de la cantidad de agua y la capacidad de retención de agua del aglomerante. Otra de las propiedades es la resistencia mecánica y la durabilidad. Están muy unidas, ya que es esta capacidad que tiene la mezcla en endurecer para soportar estas cargas y otras solicitaciones mecánicas que puedan presentarse. Pero por ejemplo, principalmente la resistencia a la compresión alcanza el material al endurecerse en su máximo nivel, mientras que esta idea de durabilidad está conectada un poco con la resistencia del material ya endurecido a lo largo del tiempo frente a estos factores como el desgaste o el ataque de agentes químicos o el entorno inmediato. Podemos mencionar también que hay otras propiedades importantes, que es el tiempo de utilización, ya que al tener la mezcla y después de amasarla empieza a fraguar, o también esta propiedad de expansión. Las menciono así ligeramente porque no son tan importantes, pero es bueno tener conocimiento. Ahora bien, ¿qué tipos de aglomerantes podemos encontrar? Podemos tener los aglomerantes aéreos, que son estos que endurecen solamente en el contacto con el aire, mediante procesos físicos químicos como la absorción de dióxido de carbono. Esta idea de carbonatación o evaporación del agua. Obviamente no son resistentes a la acción prolongada del agua o la inversión una vez fraguados. Entre este grupo podemos encontrar la cal aérea, que endurece muy lentamente a medida que absorbe el CO2 del aire. Mayormente se utilizan estos morteros para mampostería y enlucidos, si no me equivoco, para edificios de restauración, y el yeso, que es un aglomerante que fragua al reaccionar con el agua y luego se seca. Otro de los aglomerantes son los hidráulicos inorgánicos, que son aquellos que fraguan y endurecen al reaccionar con el agua, incluso bajo el agua o en ambientes húmedos. Su fraguado se debe a reacciones químicas de hidratación que son formados por este medio acuoso, y obviamente son muy importantes para lo que son concretos y morteros de alta resistencia. Entre ellos podemos ver el cemento Portland, que es un aglomerante hidráulico más común. Se mezcla con arena, grava y para producir el concreto. Y cuando también podemos utilizarlo con una mezcla de arena para generar el mortero. También podemos encontrar la cal hidráulica natural, si no me equivoco, es el NHL, que es este aglomerante tradicional que también fragua con presencia del agua. En sí, la cal hidráulica natural se utiliza para restauraciones y construcciones de mampostería. Y bueno, por último ya puedo mencionar los cementos, si no me equivoco se llaman CSA o los sulfa-aluminato de calcio. Qué tal difícil. Que son estas alternativas modernas de cemento Portland, que fraguan rápidamente y tienen una menor huella de carbono. Y por último tenemos acá los aglomerantes o hidrocarbonados. Y bueno, en sí tienen un origen orgánico y principalmente son derivados del petróleo o de alguna destilación de materiales orgánicos que actúan como ligantes por sus propiedades físico-químicas.
que dan esta propiedad de la viscosidad y adherencia. Se les puede llamar también aglomerantes hidrocarbonados, y a diferencia de los inorgánicos, estos fraguan o endurecen al enfriar. Y si no me equivoco, uno de los ejemplos de este tipo de aglomerantes son los aglutinantes de magnesita, que es como un oxicloruro de magnesio que se utilizan en pisos industriales y materiales resistentes al fuego. Ahora bien, uno de estos ejemplos que tenemos es el cal como aglomerante, pero acá vamos a ver dos fases, uno como el cal aéreo y otro como el cal hidráulico. En sí el cal aéreo es una cal viva o cal hidratada no hidráulica, que obtiene un calcinado de piedra pura para producir la cal viva. Luego esto se apaga para formar esta idea de hidróxido de calcio. Y bueno, este material endurece lentamente al reaccionar con el aire, formando un carbonato de calcio. En sí este proceso por el cual fraguan son en ambientes secos. Y bueno, permite esta trabajabilidad del material, una buena adherencia en morteros de albañilería, pero no fragua bajo el agua, hay que tenerlo claro, ni resiste la humedad constante. Obviamente en la construcción moderna se emplea sobre todo en morteros, como ya lo mencioné, e incluso la norma técnica peruana, la 334-125, regula la calidad del cal viva hidratada. Y bueno, en sí también la 334-149 define los requisitos para la cal hidratada usada en acabados. Hablamos del estuco o los enlucidos. Ahí lo clasifican como tipo N, tipo S, según su dureza, su pureza y reactividad. Y bueno, el otro modelo es la cal hidráulica. Es un tipo especial de cal que contiene compuestos de silicios y arcillosos en su composición, lo que le confiere propiedades hidráulicas. Es decir, que puede fraguar con agua y endurecer aunque esté sumergida o en ausencia de CO2 atmosférico. La cal hidráulica se obtiene típicamente calcinando calizas arcillosas que producen un clinker con silicatos de calcio. Y bueno, generalmente estas se comercializan como cal hidráulica hidratada en polvo, que son listas para amasar. Su fraguado es mucho más lento que el cemento, pero desarrolla una buena resistencia y mayor flexibilidad, siendo valorada en obras de restauración y albañilería estructural. Si no me equivoco, en Perú, en la normativa técnica 334-141, la cal hidráulica hidratada para fines estructurales define estos requisitos como las normas y propiedades mínimas que tiene que tener el cal hidráulico para emplearse en morteros de albañilería portante y otros fines que pueden ser estructurales. Incluso la mezcla del cemento con el yeso puede generar esta trabajabilidad. Y bueno, otro de los ejemplos es el cemento como aglomerante. Bueno, aquí tenemos que entender que el cemento Portland es uno de los más conocidos y obviamente su base es la norma técnica peruana de la 334-009 en lo que son los cementos Portland y los requisitos, ya que cubre todo este tipo de cementos Portland más comunes que tenemos, desde el 1 hasta el 5 y los complementarios, y cada una de sus características. Asimismo existen normas técnicas de cementos hidráulicos con adiciones, como la 334-830, que hablamos del cemento Portland puzolánico tipo IP,
y otras como cementos compuestos binarios. En sí, en el reglamento de edificaciones en la E60, que hablamos del concreto armado, y el E70, que es albañería, especifica que deben utilizarse el cemento y tiene que cumplir con la normativa técnica peruana vigente. Por ejemplo, permite que el cemento Portland tipo 1, el E70 permite que, menciona que, o el tipo 2, menciona que debe utilizarse un cemento puzolánico IP, según el 830 del 334, como mortero o albañilería. También existen otros tipos de cemento especiales que demuestran un rendimiento equivalente mediante ensayos de mampostería que podrían ser aceptados. Y bueno, otro de los materiales que vamos a mencionar es el yeso, que es esta idea de aglomerante aéreo obtenido de la calcinación del material algés. Obviamente, para producir este sulfato de calcio se muele en un polvo fino. Al amasarlo con agua, hidrata formando nuevamente el sulfato de calcio hidratado y fragua rápidamente al aire, endureciendo en minutos u horas. El yeso proporciona acabados lisos y es muy utilizado en cielos rasos interiores, así como elaboración de elementos prefabricados como placas de yeso. También puede ser yesos laminados o paneles. Obviamente no es apto para exteriores ni ambientes húmedos, ya que puede, digamos, con el agua deteriorarse, ya que no desarrolla una resistencia hidráulica. Por ejemplo, en el Perú, el Instituto Nacional de Calidad, el INACAL, ha establecido estos estándares para estos productos, que es el 334-135 del 20, que son que contempla los yesos para la construcción, y hay una especialización normalizada para el yeso y fija estas características químicas que procede el material en la obra. Adicionalmente, existen normativas que normalizan estos métodos de ensayo y componentes como los sistemas de drywall para estas fijaciones que se requieren. Y bueno, y por último, tenemos el betún asfáltico como aglomerante. En sí, este material es ligeramente viscoso, de color negro, compuesto por una mezcla de hidrocarburos pesados. Se obtiene principalmente de un refino del petróleo o de yacimientos naturales de asfalto. Obviamente esto a temperatura ambiente es sólido, o bueno, casi semisólido, y al calentarse se vuelve líquido pegajoso. Al enfriarse de nuevo endurece y adhiere materiales con los que está mezclado. En la construcción se utiliza sobre todo en pavimentos flexibles como carreteras y pisos asfálticos, donde este material actúa como aglomerante de los áridos en las mezclas asfálticas. También se emplea en impermeabilizadores y también como sellantes. El betún no requiere agua para fraguar ni le afecta la inmersión. En sí, su desempeño depende de la temperatura. En Perú, la calidad de los asfaltos petroleros está regulada por la norma peruana de la serie 3, no me acuerdo qué número es, pero menciona, ahí está, el 321-051, que abarca petróleos y derivados, cementos asfálticos, que establece las clasificaciones y requisitos para el cemento asfáltico de penetración, incluyendo los de grados 60-70. Es muy usado para climas templados y bueno, estas especificaciones están armonizadas con los estándares internacionales ACTM y tienen un cumplimiento
obligatorio según el decreto nacional de número 3 del 2017 del Ministerio. Estos pavimentos urbanos usan mezclas asfálticas conforme a las especificaciones técnicas generales de carreteras y garantizan que el betún como sí sea utilizado en obras viales urbanas o rurales que reúnan las propiedades adecuadas de calidad y durabilidad del material. Hay que entender que al hablar de los aglomerantes, tenemos que entender que su uso exclusivo es netamente para la construcción, que hay regulaciones que garantizan esta calidad que se ve en la norma técnica peruana, en decretos y en un respaldo internacional. Y obviamente generan mucho impacto ambiental y sostenibilidad su uso. Por eso hay una constante mejora de técnicas constructivas, incluso actualizaciones de mezclas para reducir este impacto ambiental que genera el uso de estos materiales. Eso sería todo. Muchas gracias.